Sed todos bienvenidos, ¿eh? Me hace muy feliz el, el poderos ver, el poder compartir estos momentos tan especiales juntos. Empezamos de la siguiente manera. Hoy no vamos a compartir tanto pantalla, la vamos a dejar para ver a nuestros hermanos, ¿de acuerdo? Confieso que no soy cinéfilo, no me gusta el cine, ¿vale? En general. Pero sabéis que cada película suele llevar su banda sonora asociada. Hay un montón de bandas sonoras y algunas de las cuales son sumamente famosas. Es más, cuando se nos presenta una banda sonora, enseguida, ¡hey! Esta es de la película no sé qué, o de la película no sé cuántos. Y es todo, pues son realmente obras de arte ciertas bandas sonoras que acompañan a las películas y les dan como una personalidad propia. Pregunto, si en las películas esto se produce, ¿será que el texto bíblico también tiene su banda sonora? ¿Cuál es la banda sonora de la palabra de Dios? ¿Será que a veces podemos pasar pues, por los diversos temas bíblicos, personajes, historias, poesía, narrativa, etcétera, pero quizá se nos deja de banda un poquito el hilo conductor que lo une todo? Esta es la propuesta para esta mañana. Me gustaría que juntos pudiéramos meditar precisamente en la banda sonora de la Biblia, que sabéis de sobras que es Cristo Jesús nuestro Señor. Pero de una forma especial lo vamos a ver, ¿vale? Me ha gustado mucho un libro que Ty Gibson ha escrito hace un tiempo en relación a la figura del Hijo de Dios. Y me gustaría que compartir algunas ideas complementadas con propuestas de reflexión, ¿de acuerdo? De entrada os digo que se aceptan todo tipo, bienvenidos, se aceptan todo tipo de sugerencias y después me gustaría que abramos el diálogo para enriquecerlo juntos, ¿vale? Porque este tema es inagotable. Y a mí me gustaría, bienvenidos, a mí me gustaría que pensáramos, mirad, partimos de este punto de partida. Pensad en el camino de Emaús. ¿Qué pasó en el camino de Emaús? Unos discípulos. Lucas 24, en dirección contraria. Tristes, un tanto decaídos, pero sobre todo pensando en el hecho de decir, oh, es que nosotros esperábamos ciertas cosas, pero de repente se han producido otras cosas. Y hay cosas que no entendemos, y hay cosas que no nos cuadran. Y me parece una obra de arte ver cómo Jesús toma la palabra y, de verdad, no he preparado presentación porque me gustaría que sea la Biblia la que sea un poquito la que naveguemos a través de ella. Me encanta saber que Jesús coge la Biblia, Lucas 24, 27, dice, Lucas 24, 27, y mira, Lucas capítulo 24, versículo 27, ¿vale? Lo busco y así también nos da tiempo a irlo buscando. Dice Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué curioso, ¿verdad? Jesús es el centro y me gustará que todo lo que podamos ver esté basado en todas las escrituras. ¿De acuerdo? Cuando uno analiza los atributos de Jesús, es como que hay como dos grupos de atributos que forman parte de un solo ser y que me llaman la atención. Fijaros, por un lado nos dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, que Jesús hizo todas las cosas, que es un ser no creado. En Isaías 9:6 se le llama Padre eterno. En Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, dice siendo en forma de Dios. Indudablemente Jesús es Dios, Jesús al que admiramos es Dios. En Éxodo 3:14 se nos presenta y en Juan 8:58 como el gran yo soy. Sin embargo, hay otros detalles que a mí me llaman la atención, porque, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 14, versículos 28, Jesús, una de las frases que dice es el hecho de que el Padre mayor es que yo. Es como que Jesús se supedita al Padre.
En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28, lo que se nos dice es el hecho de que, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, en todos. Y qué curioso, ¿verdad? Jesús es Dios y sin embargo Jesús depende del Padre. Esas dos características se combinan de una forma magistral en la figura de Jesús. Un poquito más, un poquito más. Uno de los textos que más nos conocemos de memoria, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera, ¿verdad? Es un texto que lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gustaría que en esta mañana, en estos momentos de reflexión, el hilo conductor sea el concepto este del Hijo. ¿Qué significa esto del Hijo de Dios? ¿Cuál es la profundidad que hay detrás? ¿Cuál es la fuerza de esta expresión? Claro, si nosotros aplicamos puramente la razón, nos liamos a veces. Bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Jesús es hijo y que fue engendrado en algún momento? No. Espera. No vayas por ahí. No vayas por ahí porque la Biblia dice claramente que no es que emergiera del Padre, sino que Jesús es Dios. Y lo dice de una forma no solamente clara, sino magistral. ¿Cuál es la propuesta? Que cuando leas tu Biblia, la disfrutes. Que la leas sin dejarte nada. Que la leas en los propios términos en los que la Biblia se explica, porque entonces tiene mucho más riqueza. Y sobre todo que entiendas que la Biblia no son historias aquí e historias allá, sino que es un relato en desarrollo. Tiene una intención, tiene un propósito y quiere salvarte. Ese propósito pasa por Cristo Jesús nuestro Señor. Pero cuando captamos la belleza, la lógica, la armonía y la integridad, es como que toma mucha fuerza la Biblia. Es como que de repente es mucho más fácil aplicarla a tu vida personal, a tu situación personal. Y mi deseo es volver como a reproducir el camino de Maús. Vamos a repasar en todas las Escrituras lo que se dice acerca del Hijo de Dios. Y después te invito a que tú y yo salgamos en la foto. ¿Te parece bien? Vamos a hacer el siguiente pequeño recorrido. Empezaremos por Adán. Seguiremos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hablaremos un poquito de David. Hablaremos también un poquito de Salomón. Aterrizaremos en el Nuevo Testamento. Hablaremos un poquito de cómo lo enfoca Mateo y cómo enfoca Lucas precisamente la historia de Jesús como Hijo de Dios. Después me gustará que hablemos brevemente acerca del pacto, compararemos Jesús con Israel y aterrizamos en un texto bíblico que creo que es como un colofón final. ¿Se entiende más o menos? Es que, ¿sabéis qué pasa? Si la Biblia es un tejido, yo quiero seguir los hilos. Y al seguir los hilos te darás cuenta de que la Biblia es una bella obra de arte inspirada. Y te darás cuenta de que es para ti y para mí. Y te darás cuenta de que es posible que no solamente sea conocimiento, sino que sea poder para cambiar. Y lo que más deseo es que esto alimente nuestra fe y nos mueve al cambio. Estás aquí y que estés aquí ya es un milagro. Lo bonito es que Dios nos toma y nos sigue proyectando hacia adelante. Eso es lo que más deseo. ¿Vamos? ¿Vamos adelante? ¿Estáis preparados? Venga, vamos adelante. Mirad, ¿qué podemos decir de Adán? De las muchísimas cosas que podríamos decir. Adán es el primer hijo de Dios. ¿Os habéis quedado con ese detalle? Es el primero de la clase humana, por decirlo de una manera. Es el primer ser humano. Tú te vas a Lucas, al capítulo 3 y versículo 38, y hay un texto que es como vertiginoso, ¿no? Porque en la genealogía de Jesús llegas al versículo 38 y te dice hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán es hijo de Dios, ¿eh? Adán es hijo de Dios. Es como que Lucas se preocupa mucho por decirnos quién era Jesús y quién era Adán en esa genealogía.
Adán y Eva fueron creados, el resto de los hijos e hijas fueron procreados. ¿Cuál era el propósito de Dios? Pues que esa imagen de Dios se transmitiera de generación en generación. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Vivir como Dios es, amar como Dios ama. En este contexto, el proyecto original, el papel de la ley de Dios como reflejo de su carácter jugaba un papel sumamente fundamental. Jugaba un papel sumamente fundamental. Dios crea a Adán y Eva a su imagen. Y después, en Génesis, en el capítulo 5, versículo 3, vosotros sabéis que hay un texto que dice, mirad, Génesis capítulo 5, versículo 3, lo que dice es, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Dios crea a Adán y Eva y después Adán y Eva van creando hijos conforme a su imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se produce una dramática interrupción de la historia en la trayectoria humana, lo sabéis, ¿eh? Se produce un engaño y empezamos con las mentiras, ¿no? Dios es arbitrario, Dios es represor, Dios no es confiable, Dios es egoísta. En esencia, el gran conflicto tiene que ver con el carácter de Dios. De hecho, queridos, ¿qué te han contado de Dios a ti? ¿Qué te han contado de Dios? Porque hay veces que depende de cómo sea nuestro concepto de Dios, a veces todo lo vemos de forma muy complicada. La esencia del conflicto cósmico es el carácter de Dios. De hecho, esa caída casi borra la imagen de Dios en sus hijos. Se perturba la capacidad de transmitir la imagen de Dios de generación en generación. ¿No te impresiona la Biblia? En pocas generaciones todo se tuerce muy rápido. Llegas al capítulo 6 y un poco más no acabamos ni el Génesis. Si Dios no interviene, se tuerce todo muy rápido. El propio hijo de Adán y Eva, cómo se deteriora todo a gran velocidad. Esa es la historia complicada que nos cuenta la Biblia. ¿Qué significa esto? Desde ese momento se requirió una intervención. Desde el mismo núcleo de la situación humana se necesitaba un nuevo punto de partida, un nuevo camino. Es como resetear un ordenador, un nuevo hijo de Dios para reemplazar a Adán, una nueva cabeza de la raza humana para que pudiera restablecer la imagen de Dios en la humanidad. Y aquí es donde te encuentras, estamos en Adán, ¿eh? Génesis 3.15. ¿Qué dice Génesis 3.15? ¿Os acordáis? La primera promesa del Evangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer, tu simiente, en tu descendencia, su descendencia, una hiera en la cabeza, otra hiera en el talón. Es como un anticipo de lo que iba a pasar. Qué curioso, porque es la primera promesa. Pero para Satanás fue la primera amenaza. Para Satanás fue la primera amenaza. Es una promesa para la humanidad, es una amenaza contra Satanás. En realidad, fíjate, esa tensión te la encuentras en toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Tú decides. Tú decides. Tú y yo somos libres. Entiéndeme, yo quiero ser siervo de Cristo. Yo quiero ponerme en las manos de Jesús. Tú y yo decidimos desde esos mismos inicios. La promesa, en realidad, fíjate que la promesa esta que nos encontramos en la Biblia es a través de la descendencia. El plan de salvación, ¿qué dice Isaías 9:6? ¿Os acordáis? Un hijo nos es dado. Y las características magistrales, admirables. En realidad, el plan de salvación, ¿sabes cómo lo podríamos resumir? Esperando un hijo. Esperando un hijo. En realidad, el plan de salvación consiste en esperar un alguien en mayúsculas que pudiera aplastar a la serpiente en lugar de rendirse ante ella. Y por eso el apóstol Pablo nos habla del segundo o del postrer Adán, nos habla de un nuevo hijo de Dios que triunfe donde el primer Adán falló. Esos son los orígenes de nuestros abuelos en la fe. Estos son nuestros inicios. Pero sigo, ¿vale? Esto es Adán. ¿Qué podemos decir de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué podríamos decir de forma resumida? Un poquito más adelante. Fijaros, Abraham y Sara tienen un hijo primogénito del pacto que le llaman Isaac. Isaac y Rebeca tienen un hijo primogénito del pacto al que llaman Jacob. Y Dios le cambia el nombre por Israel. De Jacob
En lugar de un hijo, salen 12. De alguna forma, los descendientes se convierten como en una corporación, como en un equipo, como en una nación con el nombre del pacto de su padre. Quédate con el concepto del pacto, que ahora hablaremos un poquito más. El concepto del pacto. Llega la esclavitud en Egipto. Esta es la historia bíblica. Llega la esclavitud en Egipto. Me vais siguiendo, estamos hablando de Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Llegamos a Moisés. Llega la esclavitud en Egipto. Y es curioso porque, fíjate, Dios le pide a Moisés que le diga al faraón algo muy específico. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Mira que quédate con la entrañabilidad de este pasaje, ¿vale? Éxodo 4, 22 y 23 dice: entonces dirás al faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo. ¿Te has quedado con esto? Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Esto es una lucha muy complicada la que está reflejando aquí. Israel es mi hijo, es mi primogénito. ¿En qué sentido era el hijo de Dios? Pues en el sentido de que, ¿os acordáis de la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:3? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Israel es como si fuera una nación / hija primogénita de Dios. Eso es Israel. Y el propósito era que a través de su testimonio muchas naciones pudieran convertirse en hijas de Dios. Fijaros que el concepto, ¿qué es esto del primogénito? ¿Qué es esto del primogénito? Fíjate, el primogénito era el primer hijo de un hombre o de un animal, pero también como expresión figurada también tiene que ver con o superioridad, en fortaleza, en rango, pero sobre todo en preeminencia de carácter o de posición. Me gusta mucho porque Colosenses 1:18 dice, hablando de Jesús, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. De hecho, Jesús es como la preeminencia en mayúsculas. Cuando pienses en primogénito, me gustaría que navegáramos justamente no tanto con el orden de nacimiento, sino con este otro significado, ¿vale? Con la transmisión del pacto a todas las naciones, con un significado que funciona, un significado que es espiritual y no tanto cronológico. Qué bonito, ¿verdad? Porque Jesús llegó a decir, yo soy la luz del mundo. Sin embargo, en Mateo 5:16 decía, vosotros sois la luz del mundo. ¿Me entendéis? El propósito era que Israel fuera un canal espiritual y que Dios lo que quería era devolver a todas las gentes el estatus de hijo que se había perdido por Adán. ¿Me entendéis? ¿Vais cogiendo el hilo de lo que estamos diciendo? Es el concepto del hijo. En realidad, a veces vivir en este mundo es lo más parecido a ser huérfanos. Pero el plan de salvación consiste en volverte a adoptar en una familia. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando pienso en esa fuerza, en la fuerza del Evangelio. Dios toma el papel de padre con Israel y Dios es como celoso y tiene derecho a hacerlo. Es como que Dios, claro, cuando veía que Israel se volvía ante otros dioses, es como negar al Dios que les había engendrado. Me impresiona mucho porque Jeremías 31:9 dice, yo soy el padre de Israel y Efraín es mi primogénito. Dios es un Dios que nos cela, que nos quiere con pasión. Y eso es que me maravilla mucho. Ese es nuestro Dios, un Dios que se preocupa por ti, por mí, se preocupa por tu temporalidad, pero sobre todo se preocupa por tu eternidad. Y quiere que estés ahí. Es que no quiere que nadie falte a la cita. Y fíjate que todo tiene que ver con el concepto de hijo. Es como una verdad progresiva que nos llevará, ahora lo vamos a ver, es una verdad que va creciendo. Vamos a verlo, ¿vale? Hemos hablado, Adán, Abraham, Isaac, Jacob. Vemos un poquito la experiencia de Moisés y cómo Dios, más que de Moisés de Israel, y ves cómo Dios
se considera el padre de Israel. Israel es mi hijo. Vamos un poquito más. Fíjate, pasamos a David. ¿Qué podemos decir de David? ¿Será que a veces cogemos a David y decimos, vale, mató a Goliat? Muy bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de la salvación? Nos puede pasar que a veces nos perdamos un poquito, y, más allá de ser un hombre de Dios, más allá de sus aciertos y errores, más allá de su perfección, porque caminó con Dios también, ¿qué podemos decir de David en el marco de la salvación, de la banda sonora? Acordaos, estamos trabajando la banda sonora. David podemos decir que es el siguiente hijo de Dios en la Biblia, es el rey elegido en Israel, y en él es como que se encarna la identidad corporativa de Israel. Fíjate que David no era el primogénito de su padre, fue el último. Oye, ¿tienes alguno más? Bueno, ahí el último hijo. No era el primogénito cronológicamente, sino funcionalmente, ¿vale? Lo que importa es la alianza, lo que importa es el pacto y sobre todo es que queridos, mirad, ojalá que seamos capaces de entender que la Biblia está llena como de bisagras. Lo que importa es los tipos y los prototipos. Lo que importa es que veas la banda sonora de la Biblia, que la escuches y que la disfrutes. ¿Vale? Fíjate que David es como el prototipo del Mesías venidero. Si tú vas a Salmos, al capítulo 2, versículos del 1 al 7, mira, lo leo para que os hagáis una idea. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién habla aquí? Mira, Salmo 2 del 1 al 7, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Fíjate, ¿de quién está hablando aquí? Claro, estamos hablando de la historia de David en un sentido inmediato y local, pero en un sentido profético, estamos hablando acerca de Jesucristo. Si tú pasas al Nuevo Testamento, te encuentras en Hechos 13:33 que dice, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros sus hijos, otra vez este regalazo, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez la misma idea que va más allá, El Salmo 89, solamente por poneros ejemplos, porque a veces lees la Biblia y dices, a ver, ¿me estás hablando de David o me estás hablando de Jesús? Una y otra vez es como que de lo temporal a lo eterno, de aquí a lo salvífico. Esa es la propuesta. El Salmo 89 nos encontramos versículos del 19 al 29, la misma idea. Fíjate, Salmo 89. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo perverso lo quebrantará. Qué curioso, hijo perverso. Parece que esto va de hijos. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que lo aborrecen. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, yo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, pero fijaros, ahora de repente es como que vas conduciendo y pones las luces largas. Y miras mucho más allá. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto. Luego hablaremos del pacto. Será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es como que la historia de David va más allá.
va más allá de un rey en Israel, va mucho más allá. Es como que Dios está actuando para rescatar a la humanidad. ¿Y sabes cómo lo hace? Desde nuestro reino genético, desde la raza humana, desde nuestro interior. Y lo hace a través de un hijo de Dios humano que revertirá los efectos de la caída de Adán. Y de alguna forma, en Adán, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en David, es como que va expandiendo esa verdad. Va expandiendo esa verdad hasta llegar al clímax, que es Cristo Jesús. ¿Qué podemos decir de Salomón? ¿Qué podemos decir de Salomón? ¿Sabéis? Salomón es más continuidad todavía al tema del pacto. Salomón era un hombre de paz, no tenía las manos manchadas de sangre. Salomón es un hombre de paz. Salomón es el anunciador del príncipe de paz. Salomón da más continuidad al plan del pacto. Y fíjate este detalle, si tú te vas a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10, hay un micrófono por ahí. Primera de Crónicas, capítulo... Un segundito. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10, una de las cosas que más me llama la atención de este texto cuando describe a Salomón, dice, te nacerá un hijo, será hombre de paz, yo le haré estar en paz. Y mira qué bonito, ¿eh? Dice, será para mí un hijo, y yo seré para él un padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. De nuevo, la misma idea. De nuevo, la misma idea. El plan de salvación es un hijo. Es un hijo. Es un hijo que de alguna forma en Adán perdimos, pero ese hijo es el hijo de la promesa a través de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, corporativamente, David, Salomón. Va extendiéndose. Piénsalo de esta manera. Llegamos al Nuevo Testamento, aterrizaremos aquí, ¿eh? Llegamos al Nuevo Testamento. Quédate con esta idea, fíjate. ¿Cómo empieza Mateo? ¿Vale? Ahora veremos todas las partes. Dirás, uy, pastor, son muchos datos. Espérate. Mira, ¿cómo empieza Mateo? Capítulo 1, versículo 1. Fíjate lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué curioso, ¿eh? El primer versículo del Nuevo Testamento es como que vuelve otra vez al concepto de hijo y te dice hijo de David, hijo de Abraham. Es curioso, ¿verdad? Porque David significa amado y Abraham padre de muchos. Igual no es casualidad estos nombres. David es alguien amado. Es como que Mateo quiere que entendamos que Jesús es aquel a quien Israel ha estado esperando, es el Cristo. Hay muchísimas conexiones y Mateo lo tiene en cuenta. Jesús nació en Belén. ¿Qué era Belén? Belén era la ciudad de David. Dicho sea de paso, el hijo de Dios en aquel momento. ¿Qué más podemos decir? Juan el Bautista lo anuncia y lo presenta. Juan el Bautista, que es este Elías, precursor de nuevo, lo presenta de la misma manera que Isaías ya lo había predicho en el capítulo 14. Satanás en las tentaciones, ¿qué es lo que le cuestiona a Jesús? ¿Qué es lo que le cuestiona? Oye, suponiendo que tú seas hijo de Dios, actúa por ti mismo. Deja que te adoren. ¿Te das cuenta de que Satanás va justamente a la raíz de la promesa? Si Jesús no fuera hijo de Dios, nosotros no tendríamos solución. En Adán morimos. Jesús es el que revierte la historia y ya veréis de qué forma magistral, suponiendo que seas hijo de Dios. De hecho, de alguna forma, cuando dice, oye, tú me adoras y todos los reinos para ti, en realidad lo que estaba diciendo aquí es que, oye, pero es que Adán me ha dado a mí el poder. Estaba como reconociendo que Adán tenía un poder que había sido entregado a él. Por tanto, Adán tenía ese primer dominio. Y Jesús viene precisamente a recuperar ese dominio. Esa es justamente la propuesta. Y es bonito pensarlo de esta manera. Fíjate, Jesús permanece fiel y sale a dar el mismo mensaje que Israel tenía que haber dado. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos, el reino de los cielos ha acercado.
Yo no quiero que tú y yo vengamos a la casa de Dios y que no sea solamente, bueno, pues conocimiento. Pues vamos a conocer aquí y allá. No, no, no. Yo lo que más deseo es el cambio en mi vida. Yo lo que más deseo es el mensaje de Jesús para mi vida. Entender el equilibrio entre la ley, la gracia, la salvación, la santidad. Eso es lo que yo más deseo. Ese mensaje más que nunca es necesario. Lo que Israel no cumplió, Jesús lo puso en marcha. ¿Y cómo? Pues como dice Mateo 4, predicando, enseñando, sanando, teniendo compasión de las personas. Ese era el mensaje de Jesús, pero es que ese era el mensaje que tenía que haber predicado Israel. ¿Os acordáis cuando Dios le decía a Israel, es que yo quiero apartar de vosotros toda enfermedad? Sed fieles, voy a apartar toda enfermedad de vosotros. ¿Os dais cuenta de que Jesús es como el hijo de la promesa, el hijo del pacto, el hijo primogénito, el unigénito, el ungido, el hijo de la paz? Y vino a vivir plenamente el propósito que Dios tenía para la humanidad desde siempre. Lo digo otra vez, Jesús vino a vivir plenamente el propósito que Dios tenía para la humanidad desde siempre. Es que la Biblia es una obra de arte. Y piénsalo de esta manera, un poquito más. Saltamos a Lucas. Claro, cuando uno escucha la profecía de Zacarías, cuando uno escucha lo que el ángel le dice a María, claro, entendiendo ese hilo conductor del Hijo de Dios, todo tiene más sentido. Todo tiene más sentido. ¿De qué manera? De la siguiente, fijaros. Lucas capítulo 1, versículos 30, 30 en adelante. Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 33, ¿vale? Fijaros lo que dice, cuando el ángel le habla a María, Mira lo que le dice, María, no temas, has hallado gracia delante de Dios, concebirás, darás a luz un hijo, llamarás por nombre Jesús, y fíjate, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David, su padre. Fíjate, lo relaciona con David. Será llamado Hijo del Altísimo. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Es como restaurar. Es como que la mujer de Génesis 3:15 tiene un hijo que va a ocupar el trono de David y consigue realizar el proyecto en el que David y todos los hijos de Dios fallaron, porque Jesús es fiel. Porque Jesús es fiel. Porque en Lucas 1, del 54 al 55, mira qué bonito, socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es que es impresionante, la vida de Jesús, me encanta pensar en él como alguien que te socorre, que revierte esta historia dramática de este planeta Tierra, que es el hijo que siempre hemos esperado, es el hijo de la promesa. Zacarías, un poquito más adelante en el versículo 67, también lo entiende, porque el versículo 69 dice, nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo. Otra vez relaciona a Jesús con David, otra vez tiene el mismo hilo conductor la Biblia, otra vez tiene una banda sonora salvífica. Y mira qué bonito, versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Otra vez el concepto del pacto. Otra vez ese concepto del juramento que hizo Abraham. Y fijaros qué ingredientes más impresionantes. Librados de nuestros enemigos sin temor, los serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Este pacto tiene que ver con libertad, tiene que ver con servicio a los demás, tiene que ver con santidad, tiene que ver con justicia, tiene que ver con amor, tiene que ver con mimarnos, bienvenidos, tiene que ver con cuidarnos unos a otros, tiene que ver con eso. Tiene que ver precisamente con eso. Estas son las conclusiones, fijaros. Quiero que os quedéis con esta idea. Si tú sigues la historia bíblica, te das cuenta de que en Adán, que era el Hijo de Dios, el primero de su clase, se produjo una caída, que Jesús desde el primer momento ya revierte la situación y ya habla de una promesa, que a través de Abraham, Isaac y Jacob se va produciendo esa filiación, esa continuidad del pacto, de la promesa. Los términos son los mismos, el concepto de preeminencia, que Israel es un prototipo también de eso, y que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús entra en escena,
exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la comparativa? Pues mira, Dios es fiel. Tristemente Israel no lo fue. La vida de Jesús fue una fiel reproducción de la historia de Israel. Jesús pasó por las mismas pruebas que pasó Israel, pero se mantuvo fiel al pacto allá donde Israel no. Por eso el Antiguo y el Nuevo Testamento están muy conectados. Piénsalo. José tiene sueños, es enviado a Egipto para salvar a su familia. Israel también emigra a Egipto porque si no se muere de hambre. Pero otro José, que fue el marido de María, también tuvo que, a causa de un sueño del ángel, también tiene que huir a Egipto para salvar al Israel de ese momento, para salvar precisamente a la descendencia, para salvar esa simiente que estaba encarnada en Cristo. Cuando Israel sale de Egipto, Dios le llama, es mi hijo. Pero fijaros, cuando Jesús sale de Egipto y acaba la historia de Herodes, qué bonito, ¿eh? También se vuelve a evocar el texto de Egipto. Llamé a mi hijo. Israel pasa el Mar Rojo cuando huye de los egipcios. Los israelitas, dice 1 Corintios 10, que fueron bautizados en el mar. Jesús, ¿cómo empezó su ministerio? De nuevo, es bautizado y es presentado al mundo como un hijo amado. Un hijo amado en el cual tengo complacencia. Es como que reconduce la historia de Israel para agradar a Dios con su fidelidad al pacto. Israel pasa 40 años por el desierto, tristemente cediendo a la tentación una y otra vez. Jesús pasa, fíjate, Israel entra en Canaán por un líder que se llama Josué, que significa Yahvé salva. Moisés, fíjate, Cristo pasa 40 días en el desierto, no sucumbe a ninguna tentación, conduce a la humanidad a la tierra prometida bajo el nombre de Jesús, que también significa Yahvé salva. También significa Yahvé salva. Moisés sube al Sinaí para recibir los 10 mandamientos y luego se los entrega a Israel. ¿Qué es lo que hace Jesús? Sube a otro monte en Israel, anuncia que ha venido a cumplir la ley, le da un significado de relaciones a esa ley y proclama las bendiciones a todo el pueblo. Israel está formado por 12 hijos de Jacob y sus descendientes. Jesús forma una posteridad espiritual también con 12 discípulos. Con 12 discípulos que son la continuación de Israel, que se llaman iglesia, y está conformada por los creyentes de todas las naciones. Todas las naciones. Hay un texto que a mí me impresiona mucho porque si tú te vas a Apocalipsis 7, tú te encuentras ahí que el mensaje y el cometido es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para esa gran multitud. Esa es justamente la propuesta. Israel fue llamado por Dios para ser un reino de sacerdotes y una nación santa, para que pudieran incorporar al resto del mundo al proyecto. Y es interesante porque la Iglesia también está llamada precisamente a ser pueblo, a alcanzar misericordia y sobre todo a ser real sacerdocio. Qué curioso, ¿verdad? El mismo modelo se repite una y otra vez. Lo que al principio fue a través de Israel, ahora sigue siendo a través de Israel espiritual. Y Jesús es el Hijo de Dios que lo hace posible y que cambia la situación para que tú y yo tengamos decisión para poder escogerle a Él. Esa es la historia. Esa es la historia bíblica. Esa es la maravillosa historia bíblica y todo está relacionado con el concepto del pacto, de un Dios del pacto que actúa a través de su pacto a favor de Israel. El pacto significa amor inquebrantable. Me impresiona mucho Isaías 54:10. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Yahvé, el que tiene misericordia de mí, de ti. Fijaros, el amor de Dios es inquebrantable, es fiel, trae paz. Dios es fiel a su pacto. ¿Sabes una cosa?
Tú piensas en nuestras relaciones humanas. Estamos muy tocados. Estamos muy tocados por un montón de historias, pero todo tiene que ver con la infidelidad al pacto. Todo tiene que ver con eso, porque nuestras relaciones rotas, nuestro amor violado, incluso nuestros egoísmos, hasta nuestro ecosistema sufre debido a nuestros egoísmos. Traspasaron las leyes, dice Isaías 24, quebrantaron el pacto. De nuevo tiene que ver con eso. Estamos llamados a cuidar unos a otros, el bienestar unos de los otros. Es que el amor de Dios es en todas direcciones. Tiene que ver con tu relación con Dios, tiene que ver con tu relación con el prójimo, tiene que ver con tu relación contigo mismo, tiene que ver con tu relación hasta con la naturaleza, con todo. Es que toda esta historia que estamos diciendo, el concepto del Hijo de Dios, es que es en el marco de un pacto, de un Dios fiel. Eso a mí me da mucha paz. Piensa en la lucha que puedas estar experimentando. Seamos fieles. Dejemos que Dios desarrolle su fidelidad en nosotros. Es que es bonito pensar en Dios, porque Dios vive para nosotros, Dios vive por nosotros, Dios vive como nosotros y Dios vive en nosotros. ¿Me entendéis? Es que va mucho más allá. El plan de salvación tiene mucha fuerza. Va más allá. La Biblia es como Dios viviendo a través del pacto de amor por nosotros. De hecho, ¿cómo acaba la oración de Jesús antes de afrontar la cruz? ¿Cómo acaba esa oración tan brillante de Juan 17? Dice, fíjate lo que dice. Mira, la busco. Juan capítulo 17, versículo 26, dice lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has dado esté en ellos, y yo en ellos. De nuevo, es como restaurar, es como un anticipo de lo que pasará con la humanidad redimida. Dios quiere completar el ciclo relacional de la fidelidad del pacto entre Él y la raza humana. Nosotros en realidad somos el objeto de un amor fiel. Piénsalo, querido, piénsalo. Cuando nosotros lo pensamos en la mayor profundidad, nos damos cuenta de que Jesús encarna aquello para lo que tú y yo sabemos que estamos hechos. Tú cuando vas al Pirineo y ves el paisaje dices, ¡oh, qué bonito! Así tenía que ser todo. Cuando tú ves la historia de la salvación en Cristo Jesús dices, es que así quiero ser yo. Así no teníamos que haber dejado de ser. Esta es la cuestión, ¿vale? Mi profundo deseo es que el amor del pacto sea restaurado en nosotros. En él todo lo que está previsto se cumple. Dar la vida por nosotros fue el punto culminante de esa fidelidad al pacto. ¿Entiendes la fuerza? ¿Entiendes la fuerza que está disponible? ¿Entiendes que la propuesta de Jesús es precisamente restaurar eso? ¿Entiendes que no es casualidad que el arca que aparece en Apocalipsis capítulo 11, versículo 9 en el santuario celestial se llame el arca del pacto? ¿Entiendes que eso nos garantiza estabilidad? Que nos garantiza que las cosas funcionen, nunca mejor dicho, que nos garantiza que esa imagen y semejanza se siga reproduciendo. Mira, toda la historia de la salvación es una historia en la que Dios viene a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese hijo. Y es como que de forma progresiva Dios nos lo va mostrando para que no te falte la esperanza y para que entiendas cuál es el papel de Jesús, cuál es la relación que Él quiere restaurar. Y quiero dejarte con este texto, ¿vale? Como colofón final de lo que estamos diciendo. Y me ha encantado mucho cómo lo trabaja el comentario bíblico adventista a este texto, ¿vale? Estoy hablando de 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 20 al 22. 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 20 al 22. Mira, lo que quiero transmitirte de este contexto es lo siguiente. Mira, Pablo tenía muy claro quién le llamaba. Pablo sabía quién le había llamado. Lo que pasa es que en algún momento
hubieron algunas como cuestionamientos por parte de los corintios como diciendo, es que has cambiado de opinión, Pablo, es que venías y no sé qué. Entonces Pablo dice, espera, mi palabra no es sí, sí y no, sino vamos a verlo, ¿vale? Dice el texto bíblico, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Este texto me parece magistral, es que tiene un montón de elementos, es como que toda la Biblia tiene el mismo contenido y da mucha vida, nunca mejor dicho. Qué curioso, ¿verdad? Todas las promesas son en Él. Si nosotros confiamos en las promesas, son gracias a Cristo nuestro Señor. Es curioso el papel humano por medio de nosotros. Esto se parece a Efesios capítulo 3, versículo 10. Es sumamente fundamental el concepto de para la gloria de Dios. Además, piensa que en este versículo te encuentras a Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Te encuentras toda la divinidad deseando y procurando tu salvación. Mira qué interesante, ¿eh? Es como decir que por medio de Cristo se comprueba que las promesas son seguras y por medio de los hijos de Dios se comprueba que las promesas de Dios son eficaces. Para muestra, un botón. La mejor evidencia de que el poder de Dios funciona es reflejado en ti y en mí. Nosotros, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¿Entiendes que somos adoptados? ¿Entiendes que toda la historia de la salvación tiene que ver con la adopción? Esa es justamente la propuesta. Pablo, a través de su vida y ministerio, buscó que el nombre de Dios fuera glorificado. Y mira qué interesante, los cristianos seguimos al Maestro en la medida que actuamos firme constantemente en la obediencia a Dios y en la dedicación a la causa del Señor en la tierra. Y es bonito que este texto también hable de ser sellados, autenticados, confirmados. Es como que Dios pone su identidad, su marca sobre nosotros, que no dejamos de ser documentos, cartas leídas por todos, y es Dios el que garantiza que seamos genuinos y que podamos serlo genuinos. El sello se coloca sobre hombres y mujeres y Dios nos reconoce como hijos e hijas del Altísimo, como confirmados en Cristo y como dedicados a su servicio. Y me gusta mucho el concepto de esto que comenta aquí de la garantía que tiene que ver con el Espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Porque es como que esto del Espíritu Santo es como un anticipo. Piensa que habla de garantía, habla de las famosas arras. Ay, cuando te casas, las arras y tal. Esto no es meramente una prenda. Esto es una garantía estable. Esto es una garantía estable. No tengas ninguna incertidumbre en cuanto a que Cristo te ha aceptado, que Dios te ha aceptado en Cristo y que tiene preparado una herencia plena e inmortal para nosotros. El pago completo, ¿sabes por qué se posterga? Se posterga para que nos dé tiempo para el desarrollo del carácter, para que podamos estar plenamente preparados para la atmósfera del cielo, nuestra idoneidad. Es como que el derecho al cielo se experimenta en la justificación, la idoneidad para el cielo es a través de una vida en la cual me voy apropiando de la justicia impartida de Cristo y la voy aplicando a los problemas diarios de la vida. Es que tu Dios quiere darte gracia y poder. Dios te da gracia, Dios te da poder para vencer el pecado. Nosotros ya podemos empezar a experimentar las arras del triunfo completo y la victoria final que será nuestra cuando seamos admitidos en el cielo. ¿Me entendéis? Esa comunión con Cristo y ese gozo ya se puede empezar a experimentar aquí. Esa historia de la salvación tiene que ver con tu decisión, querido, con la mía. Ya sé que, pero es que yo. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Fijemos en el que promete victoria, no en el que promete fracaso o imposibilidad, en el que promete victoria. Quiero que gocemos del privilegio de experimentar
la completa convicción de que hemos sido aceptados como hijos adoptivos y que retengamos esa adopción a través de toda la vida y que experimentemos esa transformación del carácter que se hace posible cuando el Espíritu Santo mora en el interior de nuestro ser. Esa es la propuesta. Yo lo que quiero que entiendas, querido, es que hay mucha fuerza en el Evangelio. Hay poder. Hay poder. Ese poder se transmitió en toda la historia está relacionada, toda la humanidad esperaba ese hijo para revertir precisamente Israel, y ese hijo tiene poder para hacer eficaz en ti el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que yo más deseo, queridos. Quiero acabar con una carta que me encanta, ¿sabes por qué? Porque es una carta que habla, fijaros, Ellen White se la escribió a su propio hijo en el año 1874, a Edson White. Y me gusta mucho porque estaba pasando pues por momentos complicados, ¿no? Y de alguna forma, mira qué bonito, sobre todo cuando ella habla a su propio hijo, ¿eh? Dice, Dios puede ayudarte, hijo mío, a realizar una obra que subsistirá por la eternidad. Esta es tu obra, nadie puede hacerla por ti, confía eternamente en Dios. Nuestro Padre Celestial está atento a tus necesidades. Cuán agradecida, mírate, una madre, que madre no hay más que una, ¿eh? Cuán agradecida me siento de que está familiarizado con todas nuestras debilidades y con todas nuestras tentaciones. Sabe cómo compadecerse de nosotros y cómo fortalecernos si acudimos a Él, la fortaleza en busca de ayuda. Cuando tu fe se vea probada, no te inquietes. Espera solamente y con calma somete a Él tu juicio, tu voluntad, tu camino y manifiéstate dispuesto a ser conducido. Esta historia acaba bien. Esta historia acaba genial. Pero a mí me importa cómo acabe tu historia y la mía. Esta historia que va de hijos acaba bien. Al final la historia de la familia acabará bien. Y todo gracias a alguien que fue fiel, que es Cristo Jesús. Y gracias a esa fidelidad, esa victoria y esa fidelidad pueden ser nuestras. Y eso es lo que yo más deseo, queridos. Yo lo que quiero es que disfrutes la palabra, que cuando la leas entiendas el hilo conductor, que entiendas que todo está relacionado, que entiendas que no es que demasiado casualidad que tanta gente se ponga de acuerdo en ese mismo mensaje. No pueden haber 40 autores durante 1500 años que escriban de lo mismo si no fuera porque el mismo autor en mayúsculas está ahí. Dios te bendiga mucho.